Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cuál es su ocupación? El día de hoy quiero hablarles de la policía. La policía es una actividad laboral que es bastante difícil y eso también puede llevar a que esa dificultad que tiene la policía cause malestar entre las demás personas. Entonces, ¿qué pasa con la policía? La policía sufre de todos los riesgos que sufren las demás actividades laborales. Entonces, hay algo específico con la policía. La policía tiene que intervenir en las actividades sociales, en las cosas que están haciendo las personas. Por eso, en muchos países la policía es mal vista, porque tiene que intervenir en lo que muchas personas en ocasiones creen que es lo socialmente aceptado y lo que no es socialmente aceptado. Entonces es importante que tengamos en cuenta que esa actividad laboral, por así decirlo, causa en ellos condiciones de riesgo bastante complejas. Y una de las más complejas es el tema del estrés. El policía moderno quiere acortar distancias entre él y la carga que produce el cansancio profesional. El policía sufre mucha carga durante su trabajo. Entonces, el policía sufre el síndrome de burnout, es el síndrome del quemado. El síndrome del quemado tiene algo muy terrible que es que nos lleva a tener estrés postraumático. Las situaciones laborales cotidianas nos llevan a tener un estrés tan profundo que volver a repetir esas acciones nos desencadena situaciones emocionales que son difíciles de manejar. Por eso el policía se ve envuelto en situaciones de reacciones emocionales sumamente complejas y fuertes, llevándolo en ocasiones a cometer actos de brutalidad hacia otro ser humano que otras personas no lo harían. Es por la carga de su trabajo. ¿Y qué pasa con esa carga de su trabajo? Que no hay muchos elementos que él tenga a su favor para poder disminuir esa carga emocional que tiene él por ser policía. Algo que tiene la policía es que ellos seleccionan personas, hombres o mujeres, con un sistema marcado y un sentido del deber muy estricto. O sea, que si usted le da una orden, él la va a cumplir, no la cuestionará. Ese es el perfil que se busca cuando se tiene a un policía, cuando se hace la incorporación de esa persona. Entonces, ¿qué le pasa al policía? Cuando empieza a afrontar esa labor que le dicen, un ejemplo, desaloje a esa familia pobre. Pues muchos de nosotros diríamos, no, ¿cómo es posible? Eso es inmoral, pero es una orden de justicia muchas veces. ¿Y qué debe hacer el policía? Cumplir la orden, así eso le parte el corazón. Entonces ven la complejidad del sufrimiento y lo peor es que él no puede decir no, porque eso es tener una falta disciplinaria y eso le afectaría en su carrera profesional dentro de la policía. Entonces, por un lado está, cumplo la orden y soy el malo ante la sociedad, pero soy justo ante la justicia, o qué hago. Recuerden que muchas veces los actos justos no son morales y esa es una de las situaciones. De ese tema del burnout tenemos que la decepción y la frustración por un trabajo realizado y no recompensado por parte de la sociedad, de los mandos superiores, problemas con los ascensos, las subidas de sueldo, los honores y las medallas, los reconocimientos a deshora. No se les da el reconocimiento cuando es. ¿Qué pasa con el policía? Se puede llegar a una fatiga física emocional que acerca al sujeto una percepción negativa de sí mismo y actitudes negativas frente al trabajo y a los usuarios del servicio. Empieza a ver que no tiene apoyo de ningún lado y a las personas que debe prestarle un servicio comenzaría a verlas como un enemigo, algo que es terrible. El policía comienza a tener un desgaste. Ese desgaste va afectando su mente, va afectando lo que es él como persona. Él no lo nota porque es un proceso progresivo. Es algo que él va a desarrollar con el tiempo. No es algo que le va a ocurrir de un día para otro. Es un proceso que puede durar años. Entonces, ¿qué le puede pasar al policía? Él se ve afectado y tiene unos síntomas de agotamiento profesional que se dividen en cuatro aspectos. El primero, los sentimientos, insatisfacción por su trabajo, la irritabilidad, la rigidez en su pensamiento. Después comienzan los dolores físicos, el insomnio, las úlceras estomacales, dolores de espalda,
las migrañas. Ya en el campo personal, muchos se vuelven adictos al alcohol, los medicamentos, tienen problemas con sus hijos y tienen problemas con su pareja. En el campo social sufren un retraimiento, un aislamiento, el ausentismo empieza a aparecer y los problemas de moral. Los problemas de alcoholismo, estos son los 4 aspectos que afectan al policía. La presión dura y continua de trabajo policial y quizás una vida familiar no orientada adecuadamente a esta situación influyen a la hora de enfocar un soporte familiar consistente y que proporciona una ayuda eficaz a ese policía que se ha visto envuelto en esa situación. Entonces tenemos que el trabajo del policía es muy estresante. El policía tiene que estar muchas horas, ya sea sentado en una patrulla, ya sea en una moto o ya sea caminando todo el día. Eso causa que su cuerpo se vaya desgastando. Aparte de eso, en algunos países los policías trabajan más horas de las que deben y en muchas ocasiones no son respetados sus vacaciones ni su tiempo libre, por lo cual afecta mucho eso en la dinámica de la familia. Porque recuerden una cosa, muchas personas dicen que no necesitamos a nadie, pero la verdad es que somos seres sociales y entre más tengamos compañía, mejor para nosotros. Entonces tenemos que los policías, aparte de eso, de los riesgos que tienen, el riesgo público, son los primeros que les disparan en el momento de una situación de orden público, cuando van a evitar una riña, cuando van a evitar un asalto, cuando son secuestrados por delincuentes para solicitar rescate por ellos o hacer presión política. Los policías sufren mucho por esas situaciones. ¿Qué se puede hacer entonces por los policías? Dirían ustedes, hoy nos describes un ambiente sumamente terrible. Pues ¿qué podemos hacer? La atmósfera estresante del trabajo policial no va a cambiar. Este tipo de profesión conllevará siempre a tensiones. Es necesario saber adaptarse y aprender a hacer frente a alternativas que ayuden a liberar tensiones acumuladas en las horas de trabajo. Que él tenga el debido descanso, que a él se le respete el horario de trabajo. Aunque los estrictos controles y exámenes de ingreso en el cuerpo están destinados a seleccionar personal con características requeridas, los años de servicio van dejando residuos en el sujeto que lo pueden proyectar hacia situaciones estresantes. No importa tanto la situación objetiva como la interpretación que de la misma hace el sujeto. Asistencia psicológica. El ejercicio físico es un antídoto excelente que tonifica y ayuda a descargar tensiones. Además sirve para dejar el alcohol, una de las mayores reacciones evasivas en los momentos críticos. Adquirir un buen ritmo de sueño y respetar el mínimo de 6 a 8 horas diarias. Los ratos de ocio son imprescindibles para el policía. Hay que considerarlos tan sagrados como la comida, el trabajo o el sueño. Es importante que el rato de ocio sea real, es decir, dedicarlo a actividades gratificantes según la personalidad y las posibilidades. Aceptar que hay cosas que no se pueden cambiar y que de vez en cuando es necesario ceder. No siempre se puede tener razón o salirnos con la nuestra. Hablar de los problemas, exteriorizarlos, compartir preocupaciones, ya que así parece como si su importancia disminuyese, puede que en quien menos pensemos podamos encontrar la ayuda que necesitamos. ¿Qué es importante con este tema? Que el policía tenga la ayuda no de la gente, porque es a la gente a la que tiene que proteger. Tiene que recibir ayuda del Estado, que es el que lo contrata, es el empleador, es el que le pone el riesgo. Por eso es que la policía en muchos países hace parte de la sociedad civil. En algunos hace parte del Ministerio de Defensa, por lo cual puede llegar a cometerse abusos por la policía. Los policías están estresados y son la expresión de lo que el gobierno quiere que ellos sean. Si quieren que sean una policía represiva, pues aquí les dejo algunos casos de casi toda Latinoamérica donde la policía se ve envuelta en situaciones que no deben ocurrir. Mucho se ha dicho que se hará justicia, caiga quien caiga, y resulta que caen los que no debieran caer, mientras aquellos a quien les cae de todo, esos nunca caen. Nosotros, la policía,
Debemos de representar el orden y la seguridad y no convertirnos en una amenaza uniformada. El policía está para servir, no para convertirlo en un instrumento de guerra y un instrumento de represión del Estado, como ocurre en muchos países. Este video lo hago no con el sentido de disculpar a la policía, sino entender el trabajo que ellos tienen y que si ellos son la expresión del gobierno y no nos brinda una ayuda, ¿cómo será el gobierno? Entonces es importante que notemos eso. Un policía europeo es muy diferente a un policía colombiano y un policía de una gran ciudad norteamericana es muy diferente a un policía rural. Entonces esta es la información que quería darles. Les agradezco mucho por su tiempo. Espero que tengan una larga vida y mucha prosperidad.